Sansón nació por un milagro de Dios. Su madre era estéril. Eso significa que llevaba muchos años casada, deseando tener hijos. Y nada, no tenía hijos. Solo que un día el Señor la sorprendió y le dijo que iba a tener un hijo. Iba a tener un hijo especial. Es interesante que los hijos de las mujeres estériles en la Biblia nacieron con un propósito especial. Dios no hace un milagro, Dios no hace un milagro por gusto, Dios no hace un milagro para que la vida continúe normal. Dios hace un milagro con un propósito. Es por eso que cuando pedimos, Señor, obra un milagro en mi vida, es con un propósito. Dios quiere que tengamos salud con un propósito. Y si Dios determina que va a darnos salud, es con un propósito. Cada persona debe descubrir ese propósito. Y Sansón nació con un propósito. El propósito iba a ser comenzar a salvar al pueblo de Israel, que llevaba 40 años sufriendo el yugo opresor de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo vecino que en ese momento era más fuerte militarmente que ellos y lo habían subyugado. Yo les conté el miércoles pasado que los filisteos tenían a los israelitas dominados. Ellos iban con sus cargas de las cosechas, había puntos de control. Ellos los revisaban, les quitaban las cosechas, hacían lo que querían. Eran los que gobernaban en el país. Y Dios no había llamado a su pueblo. Dios no llamó a su pueblo para que fuera un pueblo dominado. Dios quería salvar a su pueblo. Y Dios levantó a Sansón para que Sansón salvara a su pueblo. Y lo consagró Dios. Le dijo a los padres, él va a ser un hombre consagrado. El asunto es que Sansón comenzó a crecer y Sansón comenzó a, quién sabe, a escuchar a los muchachos y a los jóvenes de cómo vivía el filisteo, la vida filistea. Hoy le llamaríamos la vida del mundo. Porque la vida del mundo, al que está en las cosas de Dios, le puede parecer linda, maravillosa. Qué bueno sería emborracharme. Wow, eso que experimenta, me cuentan que ese momento, qué bueno sería drogarme. Qué bueno sería irme de fiesta toda la noche, sin restricción, hacer lo que a la mano venga. Y Sansón escuchaba a los jóvenes, a muchos jóvenes que estaban por ahí. Ustedes saben, a veces estamos escuchando. Oh, no, ahí en Timnat. Timnat estaba a pocos kilómetros de Sora, la ciudad, la aldea de Sansón. Era una ciudad limítrofe. Era fácil pasar para allá. Al pasar para allá, eso era otro mundo, otra cultura, otras costumbres. Lo que aquí está prohibido, allá no está prohibido. Wow, eso era atractivo para un joven como Sansón. Y Sansón se olvidó de que él existía con un propósito divino. Y Sansón, en vez de decir, Dios me trajo a la existencia para yo librar a mi pueblo de los filisteos, Sansón se olvidó eso y Sansón se fue al territorio de los filisteos a experimentar placer filisteo, buscarse una mujer, disfrutar de sus fiestas. Y ya ustedes saben, ahí empezó a sufrir. Sufrió que cuando él finalmente se casa con esa mujer, ella lo traiciona en el sentido de que ella revela lo que significaba el acertijo, la adivinanza aquella. Sansón ahora tiene que pagar 30 vestidos de fiesta, 30 vestidos de tal cosa. Y Sansón ahora empieza, se llena de furia, mata a 30, les quita los vestidos, paga la deuda.
Y noten eso. Hoy esto de matar es algo que el cristiano no hace. Pero recuerden que Dios había llamado a Sansón para que liberara al pueblo del yugo filisteo. Eso iba a ser una liberación donde iba a haber sangre. Estamos viviendo en ese tiempo un momento en que o si no te mato, tú me matas. Había que salir de esa gente que estaba matando a su pueblo, que estaba extorsionando a su pueblo. Pero Sansón, en vez de ir a Timnat con un propósito de misión, Sansón va a Timnat con un propósito personal y pecaminoso. Va con intenciones pecaminosas. Y ahora Sansón está arremetiendo contra los filisteos, pero no porque ellos son los enemigos de Israel, sino porque ellos le han hecho mal a él. Lo está tomando como algo personal, no en cuanto a la misión. Y Sansón se llenó de tanta ira y vio la traición que le hizo su flamante esposa, y Sansón se fue para su pueblo, pasó la frontera otra vez, se fue para Israel. Es posible que haya estado allá 2 meses. 2 meses, Sansón, sin regresar. El hecho es que cuando él regresa a los 2 meses, regresa muy contento a reconciliarse con su esposa, con un cabrito. Y se encuentra con el suegro, le dice, permíteme entrar a los aposentos de mi esposa, quiero estar con ella, es mi mujer. Y él le dice, mira, no. Sucede que tú te fuiste. No pude comunicarme contigo. Pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Pasó el tiempo. Y yo pensé que tú te habías ido para no regresar, que habías abandonado a tu mujer. Por lo tanto, yo la casé con otro hombre. ¿O acaso tú querías que ella quedara en un estatus de mujer desamparada? Pero fíjate, no te pongas para que veas qué bueno soy. Yo estoy aquí creando una historia. Para que veas qué bueno soy, ahí está la hija menor. Es más linda que ella. Es más linda que ella. Te la doy por mujer. Y cuando Sansón vio aquello, Sansón se llenó de ira. Tomó, ¿cuántas zorras? 300. Las amarró de 2 en 2, le puso una tea, encendió la tea, la antorcha, y las tiró por los campos sembrados. Las soltó por los campos sembrados. Aquellas zorras empezaron a correr y quemaron todos los campos. Sansón le hizo una quiebra económica a los filisteos. Cuando los filisteos preguntan, ¿quién hizo esto?, le dicen, lo hizo Sansón en represalia con su suegro y su mujer. ¿Y saben qué hicieron los filisteos? Porque los filisteos no eran buenos. Usted no se ponga triste que Sansón mató a tantos. No, es que ellos eran malos. ¿Saben qué hicieron los filisteos? Fueron con el suegro de Sansón y fueron con la mujer, que ya no era su mujer, y los quemaron vivos. Los quemaron. Cuando Sansón se enteró, sí, al suegro y a la mujer, cuando Sansón se enteró que habían hecho eso, ¿saben qué hizo Sansón? Mira, dice, de inmediato los atacó con furia y mató a muchos de ellos. Wow. Dice la versión Reina Valera del 60 que los hirió cadera y muslo. Esta frase es una expresión hebrea que puede indicar una derrota total, aplastante y dolorosa. Puede referirse a una lucha cuerpo a cuerpo donde Sansón causó heridas profundas y contundentes. Vean ustedes, Dios puede usar incluso nuestros impulsos para cumplir su propósito. Sansón nació para enfrentar a los filisteos. Sansón nació para liberar al pueblo
de Israel del yugo filisteo. Pero Sansón no tenía ese propósito. Sansón se había descarriado del propósito. Pero con todo, Dios aprovechó esos impulsos personales y en ese momento le dio fuerzas para que él hiciera grande destrozo a los filisteos y los enfrentara. ¿Has actuado alguna vez en venganza o impulsado por la emoción? ¿Cómo terminó eso? ¿Alguno puede levantar la mano y decir, yo nunca he actuado impulsado por... Todos hemos fallado alguna vez, ¿verdad? Todos sabemos lo que es actuar por impulso. Hay algo que se llama la inteligencia emocional. ¿Ustedes saben en qué consiste la inteligencia emocional? En ser capaz. Yo creo que más que inteligencia emocional, esto es algo que deben buscar cada día con el Espíritu. Porque todo cristiano está llamado a tener un alto coeficiente de inteligencia emocional. Eso significa que usted es capaz de tolerar mucho más que el promedio. Como el hermano Joel en estos días contaba, su cliente lo desafiaba. Y él tenía, humanamente hablando, él hubiera ido arriba y hubiera hecho como Sansón. Pero Dios le dio control de sus emociones. Eso es inteligencia emocional. Le dio control de sus emociones. Y finalmente terminó todo en paz. Qué lindo, ¿verdad? Es decir, tenemos que aprender, hermano, tenemos que aprender a ser pacientes. Por supuesto, Sansón era emocionalmente reaccionaba emocionalmente, no inteligentemente. Pero Dios aprovechó esas reacciones brutas de Sansón para causar lo que él realmente quería causar. Y era destrozo en los filisteos. Y que ellos se fueran del país. Dijeran, ya vamos a dejar esto, no vamos a estar más esclavizando a los israelitas, no vamos a estarlos extorsionando más, no vamos a tomar más su tierra. Vean ustedes, imagínense, Sansón peleando con todos esos hombres. Vean ustedes que hay 3 ocasiones en las cuales se dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Una es Jueces 14:6, 14:19, 15:14. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. ¿Ustedes recuerdan eso, verdad? Cuando mata a 30 hombres en Ascalón y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esos 30 hombres fueron los que él mató para quitarle los vestidos y pagar la apuesta que había perdido por traición de su esposa. Y Jueces 15:14, en lo que estamos viendo esta noche, pero en 15:8 no se menciona que el Espíritu vino sobre él. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan de eso? Hizo gran destrozo a todos esos hombres que estaban ahí peleando contra él. ¿Qué ustedes piensan? Ustedes piensan que Sansón era un Bruce Lee, que era un hombre que por sus artes marciales. ¿Ustedes han visto películas de Bruce Lee? Ustedes vieron cómo él se batía con cantidad de gente ahí y los acababa a todos. ¿Ustedes piensan que Sansón era ese? No, Sansón no era ese. ¿Cómo es que Sansón podía aniquilar a tanta gente? Vamos a ver en el miércoles próximo, en la ocasión próxima, que Sansón mata a 1000. Está recibiendo una fuerza sobrenatural para poder enfrentar a tantos enemigos y aniquilarlos y causarles grandes destrozos. Y él no sufrir mayores heridas. Mira, tras vengarse de los filisteos por haberle quemado a su esposa y su suegro, Sansón mata a muchos de ellos y luego se retira a vivir en una cueva en un lugar llamado Etán. Eso está cerca de Judá. Ahora Sansón, después que hace este destrozo, se retira a vivir en una cueva, la cueva de Etán. Lo dice aquí el texto.
Luego se fue a la cueva que está en la peña de Etán y allí se quedó. ¿Dónde se metió Sansón? En una cueva. Y queremos sacar en esta noche, mis hermanos, algunas lecciones de las cuevas. Ustedes recuerdan personajes bíblicos que estuvieron en cuevas. Miren, David en la cueva de Adulán. ¿Por qué razón David se mete en la cueva de Adulán? Porque está ¿qué? Está huyendo de su enemigo. De Saúl. ¿Por qué pasa en esa cueva? David se va solo a la cueva, pero de pronto empiezan a llegar compañeros de batalla. Compañeros de batalla. Viene la familia inclusive. Estaba solo en la cueva, tal vez pensando, ¿qué va a ser de mí? Yo solo aquí. Pero ahora Dios le envía refuerzos para decirle, yo estoy contigo, tú no estás solo. Dios transforma el aislamiento en liderazgo. En la cueva, David empieza a formar su ejército de valientes. Las cuevas pueden ser el embrión de tu llamado. En la cueva, y vamos a ver después al final qué significa esa cueva para ti y para mí hoy. La cueva puede convertirse en una bendición. De momento la cueva es el lugar donde tú te escondes. David va a la cueva a esconderse. Pero ahora Dios lo sorprende. Y ahora David tiene un ejército. Gente dispuesta a pelear por él y con él. Elías en la cueva de Oret. Elías. Después de una gran victoria, ahora Elías se mete en una cueva. ¿Qué lección aprendemos de aquí? En la cueva Dios no se manifiesta con fuego ni terremoto, sino con un silbo apacible y delicado. La cueva fue el lugar donde Elías volvió a escuchar la voz de Dios. Dios se le manifiesta a Elías en la cueva. En otras palabras, la cueva se convierte en una bendición. Las cuevas pueden ser lugares de dolor, pero también de dirección. Dios no nos abandona en las cuevas, a menudo nos encuentra allí. Lo que parece ser un escondite puede ser un taller espiritual. No lo olvides. Lo importante no es solo salir de la cueva, sino lo que aprendemos dentro de esa cueva. Ahora, veamos brevemente las cuevas en las que hoy nos metemos. Mira, aquí yo tengo un grupo de cuevas. Yo te voy a presentar aquí un total de 6 cuevas. La cueva del dolor. Una pérdida repentina, un diagnóstico médico, un fracaso inesperado, un accidente. Está la cueva del dolor. Es el lugar donde nos metemos para tratar de escondernos de la situación que tenemos. No tengo trabajo. He perdido la salud. Estoy metido en un problema. Entonces me meto en una cueva. Una cueva simbólica, ¿verdad? No necesariamente es literal. Pero tú estás metido en una cueva. La cueva de la confusión. Un ejemplo fue Elías en la cueva de Loret. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, cuando los resultados no coinciden con tu obediencia. Señor, yo estoy haciendo esto por ti y no veo resultados, estoy confundido. Hay algunos síntomas en esta cueva que son el cansancio, la desesperanza. Quiero rendirme.
Ahí en esos momentos, en esas cuevas, el diablo viene a decirte, Dios no te ama, Dios te abandonó. Mira qué bien le va a aquel, a ti no. Abandona todo eso. El enemigo con sus voces ahí en la cueva. La cueva del miedo. Gedeón se había metido en una cueva a trillar el trigo. ¿Usted se imagina en una cueva trillando trigo? Cuando el trigo se trilla en un lugar abierto donde yo tiro el trigo y el aire se lleva la paja. Sin embargo, ¿por qué Gedeón está escondido en una cueva? Porque tiene miedo a los enemigos. Pero también puede ser vigilando a quién devorar. ¿Sí? Hay algunos síntomas aquí que son la parálisis, las excusas, la negación de tu llamado. ¿Qué hace Dios allí? Te llama valiente. Noten eso, que en la cueva Dios le llama a Gedeón valiente. Un hombre que está metido en un lugar lleno de miedo, de pánico, ahora Dios lo llama valiente. ¿Por qué Dios lo llama valiente? Porque Dios ve más allá de tu situación presente. Dios es capaz de ver lo que va a lograr a través de ti. Dios ve el futuro y Dios ve lo que va a lograr. Por lo tanto, es capaz de llamarte por un nombre diferente al que tú te llamarías en este momento. La cueva del pecado oculto. Ustedes saben que Adán y Eva se escondieron de Dios. Eso era la cueva. En cierto sentido, se escondieron de Dios. Habían pecado, se escondieron de Dios. Secretos no confesos. Pecados que arrastramos y ocultamos. Síntomas: doble vida, condenación, aislamiento espiritual. ¿Qué hace Dios allí? Te llama por tu nombre. ¿Dónde estás? Como le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás? No es porque Dios no supiera dónde estaban ellos, sino para llamarles la conciencia y decirle, te escondiste. ¿Por qué te escondiste? Porque tengo que preguntarte dónde estás. ¿Por qué estás escondido? Muchas veces nos escondemos por nuestros pecados. La cueva de la identidad perdida. Moisés en Madián por 40 años. El desierto de Madián fue como una cueva para Moisés. Moisés se fue para allá huyendo. Él había sido llamado, iba a ser llamado para liberar al pueblo. Él entendió que era el príncipe que lo iba a liberar ya. Ahora se siente como un don nadie. Yo no soy nadie. Estoy en un desierto aislado del mundo, ejerciendo el oficio. Un oficio que los egipcios detestan. Los egipcios odiaban a los pastores de ovejas. Él se había criado en el mundo egipcio. Ahora Moisés está criando ovejas, está pastoreando ovejas, lo que siempre detestaron. Sin embargo, Dios se le aparece allí, ¿verdad? Dios se le aparece allí en una zarza ardiente y Dios lo llama y le da propósito a su vida. Y finalmente la cueva del proceso, la cueva del proceso. Jesús fue sepultado en una cueva, ¿sabían eso? Jesús estuvo en una cueva. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de la cueva vino la resurrección. Tu cueva puede convertirse en un proceso del cual salgas. Si sabes aprovechar ese periodo de la cueva. 5 claves para entender las cuevas. En primer lugar, no son castigos, sino procesos. No estás solo. Dios se especializa en entrar en cuevas. En la oscuridad se forman los llamados más profundos. De la cueva no sales igual, sales transformado o más claro.
La cueva es parte del camino, no el destino final. Yo te pregunto, ¿tú viniste en esta noche metido en una cueva? ¿Estás metido en una cueva? ¿Estás metido en una cueva? Recuerda, la cueva es eso, ese es donde nos metemos para aislarnos, porque tenemos ciertos problemas, ciertas situaciones. Tenemos miedos. Pero quiero decirte que Dios permitió que Sansón se metiera en la cueva. Dios permitió que David se metiera en la cueva. Dios permitió que Elías se metiera en la cueva. Y ellos salieron diferentes de esa cueva.